Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo webinar de Semillas Arroyave. En esta ocasión hablaremos de melón araucano, un híbrido de alta productividad. Quien les habla, José Eduardo López Lozano, ingeniero agrónomo, promotor técnico comercial para la zona de Andes. Siguiente, por favor. Antes de hablar de melón araucano como tal, hablemos un poco de las generalidades en común del melón. Siguiente, por favor. Bueno, el melón pertenece al reino Plantae, división Magnoliopsida, clase Magnoliophyta, subclase Diliconidae, orden Cucurbitales, familia Cucurbitaceae, a la cual pertenece el calabacín, la uyama, la sandía, el pepino, subfamilia Cucurbitaceae, tribu Benicaceae, género Cucumis y el nombre científico que este recibe, el melón, Cucumis melon. Siguiente, por favor. Bueno, el centro de origen, ¿de dónde es originario el melón como tal? Bueno, se data en estudios que es originario de la antigua Persia como tal, y se data que se cultivaba hace unos 4.000 años, se empezó a cultivar el melón. Hay que tener en cuenta que Persia hace parte actualmente del continente asiático. Entonces, ¿cómo llegó hasta donde lo encontramos hoy en todo el mundo? Bueno, desde allí se redistribuyó toda Asia, llegó a Europa, convirtiéndose en una de las frutas más populares y apetecidas en todo el mundo debido a su gustoso sabor y propiedades medicinales para la salud. Siguiente. Bueno, descripción botánica. Bueno, el melón tiene unas raíces muy abundantes, fibrosas y que tienen un buen desarrollo radicular, lo cual le ayuda a tener una buena nutrición y por ende una buena producción. El tallo es pubescente, tiene presencia de vellos donde van alojados los zarcillos o guías, se alojan las hojas y las flores como tal. Las hojas, estas tienen de 3 a 7 lóbulos, que son como las formaciones que pueden apreciar en las hojas de melón. Formación tiene pubescencia en la parte del embés como tal, estas hojas. Las flores las podemos encontrar solitarias y estas son masculinas, femeninas o también parte de ella podemos encontrar flores hermafroditas, queriendo decir que tiene la parte reproductora femenina y masculina en la misma flor y ella ahí se puede hacer un proceso más rápido de fecundación. Siguiente, por favor. Bueno, el fruto. Su forma es variable debido al material del cual se esté hablando. Puede ser desde esférica, elíptica, ovada, entre otros. De igual manera, la corteza puede tener diversos colores. Puede ser verde, amarillo, anaranjado o blanco. Ya esto va a depender del material que estén estableciendo. Igualmente puede ser la cáscara como tal, puede ser lisa, reticulada, rugosa, áspera. Esto, como les digo, está sujeto al tema del material que se esté estableciendo. La pulpa también va a ir sujeta a esto. La pulpa puede ser blanca, amarilla, cremosa, anaranjada, asalmonada o verdosa. Y las semillas van alojadas en la placenta y estas pueden estar secas, gelatinosas, acuosas, en función de su consistencia como tal. Siguiente, por favor. Bueno, etapa fenológica del cultivo de melón. Bueno, después que hacemos nosotros la siembra, la emergencia de las semillas viene generándose entre los 4 a 5 días posteriores a esto. Cuando nosotros ya tenemos de 10 a 12 días, nosotros hacemos la siembra en campo. La aparición de guías o de zarcillos inicia entre los 15 a 24 días. Inicio de floración, 19 a 20 días. El inicio de la cosecha va entre los 45 a los 50 días. Y la cosecha en general, el ciclo productivo del cultivo de melón puede ir desde los 80 hasta los 90 días. Esto va sujeto a lo que les he ido diciendo en el transcurso de la presentación, que esto va a depender mucho del material del cual estemos estableciendo o del cual vayamos a sembrar como tal. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué requerimientos tiene el melón? ¿Qué requerimientos de edafoclimáticos para tener desarrollo y productividad? Nos dice que en temas de temperatura, la temperatura debe oscilar entre 23 a 30 grados centígrados con una máxima de 35, pero nos encontramos en un tiempo donde pues las temperaturas van incrementando constantemente y no solo los cultivos están viendo estresados por esto, no solamente el melón, sino el tomate, el pepino, el calabacín, todos estos. Entonces estas temperaturas están yendo un poco más hacia los extremos como tal de tolerancia para los cultivos. El intervalo de metros sobre el nivel del mar. ¿Desde cuántos metros puedo establecer yo este cultivo?
Se data que desde el nivel del mar hasta los 1500, pero hay cultivos, hay materiales que se pueden llevar desde los 0 metros hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. En tema de la luminosidad, el melón es una planta que crece, florece y fructifica con normalidad, incluso en condiciones de poca luminosidad, pero como mínimo requiere entre 6 a 8 horas luz día para tener un buen desarrollo. Siguiente. Humedad relativa. Para tener un buen desarrollo y unas buenas condiciones de humedad relativa, se dice que esta debe estar óptima oscilar entre un 70 a un 75% de humedad relativa. En cuanto a los suelos, este cultivo demanda suelos bien drenados, francoarenosos, con materia orgánica en altas cantidades y un pH oscilante entre 6 a 7. Es decir, que si yo tengo un suelo con un pH de 3 a 4, yo lo que tengo que buscar es balancear ese suelo con la aplicación de enmiendas para poder hacer el establecimiento de mi cultivo como tal y pueda realizar sus absorciones nutricionales de una manera muy óptima. Siguiente, por favor. Bueno, requerimientos nutricionales, como todo cultivo, este cultivo tiene una exigencia en nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, azufre, zinc, boro, cobre, hierro, molibdeno y manganeso. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces nos fijamos y vamos directamente, no, solamente aplicamos nitrógeno, fósforo, potasio. Pues son elementos mayores, pero nos olvidamos de los microelementos y elementos secundarios que también son muy importantes, los cuales, como el cobre, el hierro, el zinc, refuerzan el tema le aportan un tema de un plus de resistencia, de tolerancia a afecciones por enfermedades, le dan como ese plus para ella que tenga una defensa y una tolerancia cuando está siendo afectada por plagas y enfermedades. Entonces, son muy importantes la aplicación tanto de los elementos mayores como de los elementos menores y microelementos como tal. Siguiente, por favor. Y ahora sí, hablemos sobre melón araucano. Siguiente, por favor. Bueno, ¿quién es melón araucano? Es un melón tipo cantaloupe híbrido, reticulado denso, con excelente productividad y calidad de fruto. Como lo podemos apreciar aquí en la imagen, esta es la conformación y estructuración de melón araucano. Siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar detalladamente cómo es la conformación, cómo es su forma, cómo es su reticulado, cómo es su color. Es un material con una buena homogeneidad de fruto, tiene un buen calibre, tiene un buen desarrollo. Siguiente, por favor. Aquí podemos verlo de primera mano, aquí está el fruto como tal. Y también podemos ver cómo está el cultivo en su desarrollo. Unas hojas muy bien desarrolladas, es muy vigoroso. Una planta muy ramificada como tal y con un buen número de flores y frutos como tal. Siguiente, por favor. Bueno, hablemos un poco de las características directamente de araucano como tal. Es un melón con producción más rápida. De los materiales en el mercado, es un material que tiene una producción más rápida, que más adelante le hablaré cuánto es el tiempo de productividad desde que yo hago el trasplante hasta que obtengo los primeros frutos. Frutos más uniformes, como estamos viendo, es un fruto más oval, un fruto más estructurado, más homogéneo. No hay frutos tan disparejos, todos son casi con el mismo calibre. También tiene frutos más comerciales por planta, como le está diciendo, tiene frutos de similar tamaño, todos son iguales en cuanto a la producción por planta. Siguiente, por favor. Bueno, porcentaje de germinación, algo muy importante cuando yo voy a establecer cualquier tipo de cultivo, independientemente sea melón, sea cualquier tipo, tengo que mirar el tema del porcentaje de germinación. El porcentaje de germinación está por encima del 90%. Ya con agricultores hemos observado que en el tema de germinación tenemos estableciendo con agricultores, hemos obtenido germinaciones entre un 97 y un 98% de melón araucano como tal. Bueno, ¿y a los cuántos días yo hago el trasplante? Bueno, esto varía mucho en el tema de las condiciones agroclimáticas, pero por lo general, entre los 10 a 12 días ya yo puedo estar haciendo el trasplante de mis plantas a campo como tal. O también cuando yo tenga la presencia de la primera hoja verdadera, ya yo puedo llevarme directamente mi plantación a campo como tal. Siguiente, por favor. Bueno, distancia de siembra. La distancia de siembra que nosotros estamos manejando para melón araucano es de 40 centímetros entre planta por 1.5 centímetros de distancia entre surcos como tal. Eso nos viene dando unas 16.600 plantas aproximadamente por hectárea, para que queden bien distribuidas y bien espaciadas como tal. Adaptabilidad sobre los metros sobre el nivel del mar. Es un material que nosotros lo podemos establecer desde los 700 metros hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar.
material que se adapta a estas condiciones, un material que le gusta más la fluctuación de temperaturas más frescas como tal, donde hay unos deltas de temperatura más fluctuantes en cuanto a frío, más fresco. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con las características. Día de floración. Bueno, las flores masculinas aparecen a los 18 días, seguido de estos del trasplante, y seguido de estos 18 días aparecen las flores femeninas entre los 19 a 20 días se da la aparición de las flores femeninas y empieza su proceso reproductivo como tal. Siguiente, por favor. Bueno, algo muy importante que les estaba datando al inicio, días a cosecha. Desde que yo hago el trasplante, hago todo este proceso, hasta obtener mis primeros frutos, transcurren entre 48 a 51 días. Esto va a ir sujeto a las condiciones agroclimáticas de la zona como tal. O sea, nosotros hicimos el establecimiento y ya después vimos que podemos obtener este material. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con las características, algo también muy importante. Vida post cosecha o vida de anaquel. ¿Cuánto tiempo después de ser cosechado el melón de la planta me dura? No se me daña. Entonces, esto siga entre 10 a 12 días. Y hay que tener en cuenta que muchos de los materiales comerciales que se encuentran en el mercado del mismo formato Cantaloupe nos demoran entre 8 a 9 días. Y este material nos demora de 10 a 12 días. Aquí podemos ver la conformación del fruto como tal en esta otra imagen. Siguiente, por favor. Bueno, hablemos un poco del tamaño del fruto como tal. Es un fruto que tiene una longitud entre 16 a 17 centímetros, con un diámetro o un grosor como tal de 13.5 a 14.5 centímetros como tal. Es un fruto muy compacto y muy resistente. Al momento del transporte es muy importante esto, porque tenemos frutos de melón que cuando los vamos a transportar, por el tema de que le colocamos uno sobre otro, pues se dañan como tal, se parten, se fraccionan fácilmente. Esto es un melón que tiene una rusticidad, es muy rústico y tiene mucha resistencia en su corteza como tal. Siguiente, por favor. Hablemos un poco del tema de cavidad seminal, algo muy importante y a resaltar en melón araucano. Tiene una cavidad seminal sumamente pequeña, no hay tanto espacio acumulado por la placenta y la semilla. Tiene una cáscara más firme, pero además de esta cáscara ser firme, no es tan gruesa como tal, pero es muy firme. Entonces, si nosotros tenemos una cavidad seminal pequeña, tenemos una cáscara que es un poco delgada, pero es fuerte a su vez, vamos a tener una pulpa más gruesa en comparación con los demás materiales del mismo segmento que se encuentra en el mercado. Y si nosotros sumamos esto, cavidad seminal pequeña, una parte de cáscara que es gruesa, que es más delgada, pero es resistente, es rústica, y tenemos una pulpa más grande, ¿dónde se nos va a ver reflejado esto? En el peso. Vamos a obtener frutos con mayor uniformidad en cuanto al peso. Y eso es algo muy importante. Entonces ya tenemos ahí mayor precocidad en cuanto al tema de cosecha. Tenemos menor cavidad seminal. Tenemos mayor facilidad para el tema de transporte. Un material más rústico y más resistente en temas de resistencia al transporte. Tenemos el tema de la vida en aquel post cosecha, de 10 a 12 días. Y ahora veremos el siguiente, por favor. Lo que le estaba hablando, el tema de... Entonces, cavidad seminal pequeña, corteza un poco reducida, pero de igual manera resistente, y pulpa gruesa o mesocarpio, entonces ya tenemos ahí un peso mayor. Tenemos un peso que oscila entre los 2 kilogramos a los 2.5 kilogramos. Y como se los estaba mencionando anteriormente, son frutos muy homogéneos en cuanto a la producción de la planta. De 3 a 4 frutos, pero con un buen calibre, una buena formación. Todos son similares. No que me va a producir un fruto de 2 kilos o 2,400 gramos y después me va a producir un fruto de 1 kilo o de medio kilo. No, todos son muy parejos en cuanto a su formación y su homogeneidad. Entonces ya le agregamos este otro valor agregado a melón araucano. ¿Por qué debería yo sembrarlo? Por este otro factor. Más peso como tal, homogeneidad y un buen calibre. Entonces ya tenemos toda esa serie de características, vuelvo y se la reitero acá. Entonces tenemos precocidad, vida de anaquel, menor cavidad seminal, es mayor robusticidad para el tema de transporte, mayor peso, y a los 48 o 50 días, dependiendo de las condiciones agroclimáticas de la zona, podemos obtener nuestra primera producción. Empezamos a cosechar. Aquí termina la presentación del melón araucano como tal. Muchas gracias por la atención prestada a todos. Espero que haya sido de vital y de excelente ayuda para todos. Muchas gracias. Ahora pasemos a la parte de las preguntas.
Bueno, aquí nos pregunta el amigo Alejandro García, una pregunta que es muy importante. Nos dice, ¿cuáles son los cuidados post cosecha más importantes para conservar la calidad del melón? Bueno, uno de los principales, tener en cuenta el tema de no sobrepasarnos en el tema de colocarle frutos sobre frutos. Es decir, si nosotros tenemos una línea de colocarle uno o máximo dos frutos al fruto que está debajo, mejor, porque pues como estamos almacenando en canastilla, es evitar tanto peso para que este no se nos vaya a dañar, se nos origina una quiebratura en la corteza y se nos daña como tal. También tener en cuenta el tema de no, cuando lo vayamos a cosechar, que mayormente nosotros le tengamos un emplasticado para que pues este no vaya con presencia de agua, no vaya mojado esto, porque pues ahí se nos empieza a deteriorar por el tema de las afecciones fúngicas. Tenemos otra pregunta. Juan David nos pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los agricultores al cultivar melón araucano y cómo evitar? Bueno, como les estaba diciendo, hay una situación muy importante. Les estaba dando que melón araucano se puede establecer desde los 700 hasta los 2000 metros, lo hemos llevado. Entonces, si yo le digo aquí al compañero David, haga el establecimiento de 700 como mínimo, esa es la línea límite, ¿no? De metros sobre el nivel del mar. Y Juan David me dice, no, pues yo lo voy a sembrar a los 50 metros sobre el nivel del mar, pues obviamente no vas a tener la producción adecuada, no vas a tener los rendimientos o la productividad o la precocidad o el calibre del melón como tal, porque pues te estoy diciendo que eso es lo que hay que tener en cuenta para tú establecer melón araucano como tal. Uno de los principales errores es, te resalto el principal como tal. Bueno, nos pregunta Germán, ¿qué es cantaloupe y qué otros tipos de melones existen? Bueno, cuando hablamos de cantaloupe es un melón que se caracteriza por una coloratura. Por favor, me colaboras con una foto acá en la presentación del corte, por favor, la presentación. En el tema de cantaloupe, la coloratura salmón o naranja. Eso es, aquí como estamos viendo la imagen, queremos que nos presente la imagen. Ahí está. Aquí estamos viendo el color salmón, el reticulado particular, los cantos. También tenemos otros como honeydew, uno cuero sapo, que estos cuero sapo ya son materiales pues más robustos como tal, son más rústicos, son como los, yo digo acá en mi jocosidad, los papás de ellos, o sea, son materiales más rústicos como los principales, pero son materiales también excepcionales y que tienen como tal su mercado como tal. Y también bueno, no tiene, Cantaloupe no tiene impedimento. Acá me continúa la pregunta de Germán. Aquí dice, ¿tiene algún impedimento para su comercialización? ¿No tiene algún impedimento para su comercialización? Me pregunta Germán como pregunta. No tiene ningún impedimento. Este es un melón muy aceptado en el tema de la comercialización y más por la puntualización que le estaba comentando, por el tema del fácil transporte. O sea, le podemos almacenar más frutos sobre él como tal porque es un material muy resistente con una corteza muy fuerte y fácil de transportar como tal. Acá Daniel nos hace otra pregunta. ¿Este tipo de variedad de melón requiere polinizadores para una buena productividad? Muy buen punto, Daniel. Me agrada mucho la pregunta. Cuando Daniel nos hace la pregunta es muy importante esto. Bueno, estamos en un mundo creciente de temas de aplicaciones de agroquímicos porque pues las plagas nos llevan a cuello, como dicen por ahí. Es muy importante los polinizadores. Sí, claro, este material requiere polinizadores. Y lo más importante es que empecemos a tener en cuenta que las abejas y pues todo este tipo de, no solamente la abeja mielera, que es Apis mellifera, no, sino los otros polinizadores que hacen parte de esto hay que cuidarlos. Entonces mi recomendación es eso, si requiere polinizadores y podemos hacer aplicación, podemos utilizar de 3 a 4 colmenas por hectárea para tener un mayor plus en el tema de la productividad de nuestro melón. No solamente araucano, de todos los melones y también araucano. Bueno, nos pregunta Angie, ¿cuál es el clima más adecuado para sembrar esta variedad de melón? Bueno, este híbrido, como les estaba comentando, lo podemos establecer en unas temperaturas donde hay una fluctuación. Por ejemplo, nosotros hacemos establecimiento de este melón acá en Santander, en la zona de Girón como tal, que está en 800, va del 800 a los 1500, 1700, donde es el establecimiento. La temperatura oscila entre los 35 en el día, pero en la noche puede llegar a los 21, 20. Entonces, pues esta fluctuación de estos deltas de temperatura son excepcionales para que se dé un buen desarrollo y una buena productividad del reticulado del melón como tal, Anchi, como tal. Bueno, Suelos Colombianos nos hace una pregunta muy importante. Producción estimada por hectárea. Bueno, la producción de melón araucano por hectárea nos oscila entre 38 a 45 toneladas por hectárea. Pero esto va sujeto a todas las recomendaciones, partiendo desde un buen análisis de suelo,
un buen plan nutricional, un buen control, un buen control fitosanitario, una buena polinización, porque si nosotros no tenemos unos polinizadores, como nos preguntaba Daniel, pues ahí sí estamos graves en el tema de nuestra producción como tal. Y Germán nos hace otra pregunta. ¿Cuál es el momento de cosecha del melón araucano? ¿Se desprende solo del fruto? Nosotros vamos al tema del pedúnculo como tal. Cuando ya notamos una quebratura y una coloratura amarillosa, un color amarillo, ya nosotros podemos hacer la cosecha de melón araucano. Y en ocasiones sí, o sea, como lo vimos a los señores que están cosechando pues en la fotografía, a veces lo tomábamos y ya solamente un tipo pues se desprende fácilmente como tal. Entonces es un material que tiene esa particularidad, se desprende en ocasiones como tal. Y esto no solamente pasa con araucano, con otros melones también pasa. Aquí espero haberle respondido todas las preguntas a los. Muchas gracias por este webinar y los invito a que sigan asistiendo a estos webinars que son muy importantes y les invito también a sembrar melón araucano, un híbrido con unas buenas características como les estaba comentando. Y les recuerdo, precocidad, mayor peso, mayor frutos comerciales por planta y les ofrece un buen transporte, les ofrece una buena rusticidad al momento de transportar, no tiene tanta quebratura en la corteza y además el tema de la vida por cosecha, de 10 a 12 días. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.